aquí como entrevistado, Ricardo Rajendorfer. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, vamos a hablar de su último libro, que es Los Doblados. Con Ricardo podemos hablar de muchas cosas, pero hablaremos un poquito también de otras, pero la excusa es este último libro, Los Doblados, que habla de la infiltración de la guerrilla, tanto la guerrilla montonera como la guerrilla del ERP. Un tema prácticamente no tratado hasta ahora, ¿no? Así tan extensamente y con tanta documentación. Un libro muy bien escrito, realmente un thriller. Y bueno, ¿cómo surge la idea de Los Doblados? Mira, surge fundamentalmente cuando yo leí un libro que se llama El Ejército de las Sombras, de Joseph Kessel, que era un alemán, un francés, que se refiere al tema de la traición en la película. La Resistencia Francesa. Efectivamente, se hizo la película, que es dirigida por Melville, con Lino Ventura, Simón Signoret, etcétera, etcétera. Sí. De algún modo a mí me obsesiona un poco el tema de la traición como figura universal, ¿no? Y focalizarlo en la época del terrorismo de Estado en Argentina me parecía muy interesante fundamentalmente porque por encima de la profusa bibliografía que existe sobre la última dictadura, prácticamente era un tema sin tocar, pero digamos, este libro también me permite abordar otras inquietudes, como por ejemplo la estructura del Batallón 601 de inteligencia, que de algún modo era el servicio de inteligencia rector en la aplicación del terrorismo de Estado en Argentina, y sobre lo cual tampoco se escribió. Y fundamentalmente, claro, me permite también describir el amenazante jadeo de una época, donde se puso a punto un sistema político basado en el exterminio. Bien, ahí los casos emblemáticos son, primero el Oso Reiner, ¿no? El Oso Reiner, que es un personaje de novela, ciertamente, ¿no? Exactamente, el Oso Reiner era el tipo que delató, era el infiltrado del Batallón 601 en el ARP, que delató el ataque al cuartel de Montechingolo, que se sabe, no es una novedad, los militares, debido al Oso Reiner, sabían de antemano este plan y lo dejaron correr para convertirlo en una emboscada que desde luego marcó el declive definitivo del Ejército Revolucionario del Pueblo como organización armada. Hablemos un poco de la historia, ¿no? del Oso, como quién era este tipo, dónde salió. Sí, yo logré, reconstruir casi toda la vida de este hombre, ¿no? Lo extraño era que un tipo que resultó tan letal no haya sido un cuadro militar, ni un cuadro político, ni siquiera un cuadro. Era un lumpen mediocre, amaestrado, más que entrenado, amaestrado para mirar y contar lo que veía. Era un tipo que era incapaz de hacer un análisis de lo que veía, pero, repito, su habilidad, su destreza estaba depositada en su capacidad de advertir detalles visuales o auditivos, ¿no? Le pagaban además por cada cosa que ganaba, muy buen sueldo, $1.500. Exactamente, ganaba $1.500. $1.500 del año 73. Exactamente, más un plus por cada militante delatado. Y acá hay una cuestión digna de mención, como el tipo estaba infiltrado en... Primero, vamos a contar cómo llega, ¿no? Y de dónde viene. Claro, de su militancia inicial. El Oso Reiner empieza a militar en las Fuerzas Armadas Peronistas, que era una organización armada que surge en la segunda mitad de la década del 60, con muchachos que tuvieron cierto roce generacional con la resistencia peronista. En el año 74 esa organización se disuelve y el Oso Reiner, junto con un grupo de militantes, pasa al ERP. Para ese entonces
el tipo tenía una relación muy aceitada. El tipo era fundamentalmente un lumpen, pero tenía una relación muy aceitada con ciertos elementos de la derecha y de la ultraderecha peronista, entre ellos el general Iñiguez. El general Iñiguez era un hombre que, valga la redundancia, pertenecía al ala derecha de la resistencia peronista, incluso había sublevado un cuartel en la década del 50, después de la Revolución Libertadora, que había tenido cierto papel en la masacre de Ezeiza y que tenía contacto con el Oso Ranier. Fue Iñiguez el transmisor entre el Oso Ranier y el Batallón 601, puesto que se lo entrega o se lo ofrece al mayor Españadero, que es uno de los grandes protagonistas de mi libro. Gran descubrimiento tuyo, la verdad. Sí, que era un... Españadero es un poco el actor que entrelaza todas las historias que se cuentan en el libro. Españadero era un cuadro de la inteligencia militar que, pese a su baja jerarquía, había alcanzado apenas grado de mayor. Yo diría era el cerebro en las sombras del Batallón 601. Era el estratega operativo del Batallón 601. Era el que analizaba la información reunida por los agentes del Batallón 601, y además había reclutado y entrenado un grupo de infiltrados, de doblados, que él logró infiltrar dentro de las organizaciones revolucionarias de la década del 70. Seguimos con Ricardo Raskendorfer hablando de su libro Los Doblados. Bueno, ahí comienza entonces Reiner a pasar formación a Españadero, que era su contacto, ¿no? Exactamente. Y en ese sentido, repito, el oso Ranier no era ni un tipo demasiado avispado, ni era un tipo que tuviese demasiada jerarquía en el ERP. Es más, ni siquiera pertenecía al PRT, al brazo político del ERP, del cual se convertían en miembros los militantes del ERP más destacados. En ese sentido, pero era un tipo que estaba en logística. Claro. O sea, era un tipo que llevaba cosas, que hacía citas, que hacía de chofer. Era un tipo que, por lo tanto, conocía casas operativas, conocía los verdaderos nombres de determinados militantes, que conocía muchas cosas. Bueno, ahí se ve también la fragilidad, ¿no?, del ERP y su mala seguridad, ¿no?, las malas condiciones de seguridad, evidentemente, ¿no? De esto hablas bastante en el libro, ¿no? Sí, de algún modo, obviamente, la guerrilla urbana, cuyo primer antecedente en Latinoamérica lo llevan adelante los tupamaros, o sea, Uruguay. la guerrilla uruguaya, era una forma de guerra o una forma de lucha muy compleja, en la cual, paradójicamente, los enemigos de las organizaciones que practican esta forma de lucha tomaban como una guerra de inteligencia. En cambio, los guerrilleros no. Claro. Los guerrilleros habían traspolado las teorías vietnamitas a ciudades como Buenos Aires, Claro. Montevideo, Mendoza o Córdoba, ¿no? En consecuencia, digamos, el frente de batalla era invisible, y la inteligencia era el método como para acabar con ellos, o sea, el acopio de información a través de interrogatorios, ¿no? A través de interrogatorios que desde luego incluían la tortura. En ese sentido, la visión que tenían las organizaciones armadas estaba muy sesgada por la realidad, y así como no comprendían el enorme papel que tenía la inteligencia en esa lucha, tampoco, digamos, imaginaban las amenazas latentes y concretas que había sobre ellas. De hecho, Santucho, Mario Roberto Santucho, que era líder del Ejército Revolucionario del Pueblo, pensaba que el ERP no era infiltrable, porque decía que si bien algún espía del enemigo puede
penetrar en la estructura de la organización, su moral, que era distinta a la de los militantes revolucionarios, tarde o temprano lo iba a delatar. O sea, digamos, una cosa que no tenía demasiado sustento. Absolutamente. Qué vulnerable, ¿no? Porque uno dice, bueno, en aquella época no se pensaba una organización así tan fácil de vulnerar, incluso por alguien, por un lumpen, como vos decías, porque uno decía, bueno, por ahí es un cuadro preparado, un talento de la infiltración. No, alguien que llevaba y traía cosas. Contemos un poco cómo fue justamente, para ejemplo, ¿no? Cómo fue que cayó lo de Montechingolo, cómo trabaja el oso y cómo termina cayendo, que es bastante insólito eso, ¿no? Sí, por empezar, digamos, el método de, incluso eso aparece explicado muy bien por el actor que interpreta de coronel en la batalla de Argelia. Claro. La cuestión es actuar sobre organizaciones celulares que solo conocen a su responsable y a sus dos compañeros, ¿no? Y a través del interrogatorio se sube por la pirámide. En tal sentido, digamos, había toda una serie de indicios de que el ERP preparaba algo grande, pero no sabían qué ni cómo. Entonces, al oso le encomiendan a seguir a un jefe de logística. El jefe de logística lo lleva a los demás. Entre los demás estaba el organizador de ese copamiento, Ledesma de apellido, el comandante Pedro, que era un pibe muy, muy jovencito y que era un cuadrazo militar. El tipo 24 años. 24 años, ya se había tomado 3 cuarteles sin disparar un solo tiro y con resultados exitosos. Era, digamos, se hubiera merecido nacer y vivir durante el siglo XIX, claro, durante la guerra de independencia. Los decididos del norte. Exactamente. Claro, sí. Entonces cae este hombre que no dice una sola palabra, ¿no? Pero le encuentran, digamos, unas servilletas con anotaciones de puentes. Lo cual da una área geográfica. ¿Sí? Exactamente. Sí. Españadero, digamos, analiza esa información y ve que todos esos puentes van hacia Montechingolo. Bueno, ahí, digamos, comienza la contrainteligencia con respecto a ese procedimiento en particular. Donde el oso tiene un protagonismo fundamental. ¿Cómo? Donde el oso tiene un protagonismo fundamental. Y el oso tiene un protagonismo fundamental. Y también, porque era el cargado de llevar las armas, digamos. Exactamente, ¿no? exactamente. Y ahí contás algo muy impresionante que le dice, demóremelo 2 horas para llevarlo a un depósito y cambiar las armas. Exactamente, ahí se cambiaban muy las armas, importante. se le limaban los percutores y se retrasaba, o mejor dicho, se adelantaba el periodo de estallido de una granada una vez que se la deschaveta, ¿no? Estaban, o sea, entraban al cuartel con armas inutilizadas por todos lados. No obstante, y esto, digamos, es un detalle paradojal, la intensidad de combate que mostraron los del ERP, aún delatados y esperados, fue mucho superior a lo que los ellos militares esperaban. pensaban, Claro. ¿no? Y también, digamos, hay muchos personajes y muchas historias que tienen que ver con esto. O sea, cuando me puse a escribir este libro, cuando me decidí el tema, había 2 posibilidades. Contar, digamos, una historia que entrelace otra a través de la circulación de determinados personajes por esas historias, o hacer un amasijo de casos aislados entre sí, claro, ¿no? Cosa que no era mi intención y que además confieso que me aburría un poco. No, la verdad que el libro tiene un hilo conductor muy interesante, ¿no? Casi es una novela prácticamente, parece una novela. Y parece una novela, sí. Sí. Exacto. Y durante la investigación me pasaron cosas hasta milagrosas. Me cruzo en la calle un día con Arancibia Clavel. Claro, chileno. Para que el público sepa, sí. Arancibia Clavel era el nexo entre la inteligencia pinochetista y el batallón 601, además de haber participado activamente en el crimen del general Prats en Buenos Aires, razón por la cual se comió acá muchos años de prisión hasta que es liberado. Un día
ya liberado, yo lo veo sentado en un bar de la calle Corrientes y, digamos, lo encaro. Y usted es Arancibia Clavel, me dice sí, y usted, le digo mi nombre, venga, siéntase. Impresionante, digamos, claro, su relato, porque también es un personaje bastante importante en esta trama y con una historia que tiene que ver con la caída traicionada, no vamos a contar cómo, de un importante miembro de la Junta Coordinadora Revolucionaria, que era una especie de colectivo de las organizaciones guerrilleras de América Latina, un chileno que pertenecía al MIR, que es lo que yo creo el primer operativo del Plan Cóndor en Argentina, ¿no? No vamos a contar cómo porque está en el libro, ¿eh? Exactamente. No es que no lo vamos a contar, en el libro lo van a encontrar, absolutamente. Continuamos con Ricardo Rajendorfer hablando de su último libro, Los Doblados, sobre la infiltración del batallón 601 en Montoneros y el ERP. Bueno, y realmente, bueno, ahí produce entonces esta delación del oso y su posterior juzgamiento, que es muy interesante cómo llegan a detectar que es él el traidor, ¿no? Hay dos cosas ahí muy interesantes y dramáticas. Una es la decisión de Santucho de ir adelante con la operación, aún ante la evidencia de la delación, ¿no? Y la otra es cómo se dan cuenta que es el oso. Hablemos un poco de esas dos cosas, ¿no? Sí, acá sucede, yo diría, una de las trágicas bromas de la historia, porque desde septiembre el aparato de inteligencia del ERP, que estaba conducido por un tipo que es un personaje realmente, Pepe Manghini, detecta a través, se entera a través de un informe que les transmitió el área de inteligencia de Montoneros, de que en el área de Capital había un infiltrado que se llamaba el Oso. Eso da pie a una búsqueda exhaustiva con historias incluidas, que yo cuento en el libro, en la cual no aparece en el área capital ningún tipo apodado el Oso, porque el Oso, digamos, no pertenecía a Capital sino a logística del Gran Buenos Aires. Pero como no había ningún oso en Capital, suspenden la búsqueda, ¿no? Mientras el Oso, por sus tareas de chofer, hasta se cruzaba con quienes trataban de determinar si había un oso en Capital, ¿no? Digamos, el tipo durante todo el periodo de preparación hace su trabajo con los resultados ya sabidos, y obviamente después de la derrota, el aparato de inteligencia del ARP decide buscar en esa zona finalmente al traidor. Tardíamente. Y eso se hace simplemente con un cruce de hechos, circunstancias y personas. O sea, desde Santucho hasta el colaborador más secundario son pasados por ese tamiz y se los relaciona con todas las caídas, con todos los allanamientos, con todas las delaciones, con todos los hechos luctuosos y todos los operativos que tuvieron lugar en un periodo determinado. Porque es importante recordar que hubo muchas caídas antes de Montechancay. Exactamente, hubo muchas caídas, digamos, hubo incluso una caída en una casa donde estaban los hijos de Santucho junto con los sobrinos de Santucho, lo cual da pie a una historia rocambolesca en la cual participa Españadero. Pero había muchísimas caídas, en consecuencia también había muchísimos sospechosos, ¿no? Pero había uno que estaba en todas, porque fue a la cita, porque no fue, porque lo llamó, porque llegó tarde, porque fue a comprar cigarrillos, etcétera, estaba todas. Era el Oso. El Oso, quien finalmente es detenido por la organización, interrogado, y acá, digamos, hay que aclararlo sin que se le tocara un pelo, porque el ERP cumplía a rajatabla el precepto de no utilizar los métodos del enemigo, y los métodos del enemigo eran las torturas, en la cual este hombre termina
termina condenado a muerte. Y en ese sentido yo logré reconstruir determinados detalles de esas horas que son impresionantes porque son las horas en la cual, digamos, a un impostor se le cae finalmente su máscara, y sobre una situación en la cual está en juego su vida, o más que en juego, ya está decidido su final. Ahí se le da a elegir, ¿no? Cómo quiere morir. Exactamente. Uh-huh. En ese sentido fue muy difícil reconstruir eso, porque, digamos, del interrogatorio al oso Ranier se hicieron 3 o 4 copias. Una cayó en manos del batallón 601 cuando el ejército allanó un archivo que el ERP tenía. Otro se perdió no sé dónde, y otros fueron a parar a Cuba, y parece ser que se arruinaron en una inundación que hubo en el depósito donde eran guardados. En consecuencia, digamos, se tuvo que apelar a la memoria de personas de sobrevivientes, ¿no? Y finalmente el oso fue ejecutado. Con una inyección letal, ¿no? Exactamente, con una inyección letal, que también es un momento muy dramático del libro. Sí, porque aparte no determina de prender la primera, exactamente, ¿no? Exactamente. Bueno, del batallón 601 en las organizaciones guerrilleras de los años 70, ¿no? Estábamos hablando antes del oso Reiner, y ahora podríamos hablar un poco de la infiltración en Montoneros, ¿no? Cómo se da esa infiltración, quiénes son las personas que se infiltran, cómo se produce esa cuestión. Sí, hay que aclarar previamente que las infiltraciones del batallón 601 en Montoneros son muy selectivas, puesto que Montoneros o la lucha contra Montoneros estaba más bien a cargo de la Armada, uh-huh, estando el batallón 601 más abocado al ERP. Uh-huh. No obstante, digamos, hubo un caso muy parecido al del oso Ranier, con el asalto al cuartel, a un regimiento de infantería que hay en Formosa. El regimiento 29, que creo que fue el 5 de octubre de 1975. Uh-huh. Es decir, la ubicación temporal del libro arranca con el 5 de octubre del 75 con Formosa, y termina con Montechingolo, aunque todo el tiempo desde luego va para atrás y para adelante. Y en resumidas cuentas, dentro de la tropa, dentro del plantel que iría a atacar el cuartel de Formosa, había un militante infiltrado a diferencia de Reiner, de cierto rango. Era un tipo de nivel político y de probada capacidad militar, ¿no? De algún modo, acá hay, digamos, un análisis, acá bien vale un análisis. Tenemos tiempo, ¿no? Político, que es el siguiente. Hay ciertos autores que señalan que el hecho de Formosa decidió al ejército hacer el golpe de Estado. Yo no creo que haya sido exactamente así. De pronto estaba decidido. Lo que no le quita gravedad al hecho, ¿no? De ninguna manera. Exactamente, sí. No le quita gravedad al hecho. Ni equivocación, ni error histórico. Exactamente. Imperdonable, por supuesto. Pero, digamos, de hecho, 2 días después del ataque a Formosa, se firman los decretos de aniquilamiento que extienden al resto del país las atribuciones que el ejército ya tenía en Tucumán. Y lo tuvieron, ¿no? Operativo Independencia. Exactamente. En ese sentido, digamos, ese es el momento en el cual el poder pasa de la Casa Rosada al edificio Libertador. Claro. Y ese es el momento en el que yo creo que empieza el golpe de Estado. Claro. ¿No? Uh-huh. Y que el 24 de marzo fue apenas una mudanza. Uh-huh. Pero volvamos a Formosa. En Formosa había un infiltrado, pero cosas de la realidad
sucede lo siguiente: el tipo no logra avisar dónde y cuándo iba a ser el ataque. O sea, se sabía que había algo muy grande en marcha, pero los combatientes de montoneros que participan en el asunto recién les revelaron el objetivo y la hora del ataque estando ya concentrados. O sea, el tipo no tenía posibilidad de avisar. El tipo no tenía posibilidad de avisar. En consecuencia, el ataque fue un ataque en serio, no una emboscada. Pero igual él hizo lo suyo también, ¿no? Y él hizo lo suyo. Era un tipo, digamos, que previamente había delatado muchas cosas. Era un tipo que posteriormente delataría muchas otras y que por razones no específicamente relacionadas con el ataque a Formosa, descubierto, juzgado por un tribunal revolucionario y fusilado a fines del 76. ¿Hay otros casos de infiltración en montoneros? Así que... Sí, hay muchos doblajes. Por ejemplo, para mencionar uno solo, un tal Jaimal. Jaimal es el que entrega a Osatinsky, ¿no? Osatinsky, recordémoslo, era uno de los integrante de la Conducción Nacional de Montoneros, quien es secuestrado y asesinado en Córdoba por el capitán Héctor Vergés. Este Jaimal era un militante montonero que es capturado por un grupo de tareas integrado por policías y militares, y ahí él pacta trabajar con el enemigo, ¿no? Yo quiero aclarar una cosa. Este libro no habla de personas que delataron a otras bajo la presión de la tortura. Y este libro tampoco habla de personas que, estando cautivas en centros clandestinos de detención, hayan colaborado con el enemigo, puesto que yo creo que, digamos, una persona que entra a un campo de concentración como víctima, haya hecho lo que haya hecho, sale de un campo de concentración también como víctima. Este libro lo que se llamó, digamos, en la jerga de la época, los quebrados, ¿no? Exactamente. Y estos son los doblados, los tipos que, digamos, presionados o o alentados por alguna compensación crematística, o por lo que sea, o convencidos quizás, ¿no? O convencidos deciden cambiar de bando, teniendo posibilidades de no hacerlo, ¿no? En ese sentido, Jaimal, bueno, fue detenido, negocia su vida y es puesto en libertad, y con el objetivo que vuelva a insertarse en la organización. En el medio, repito, lo entrega a Osatinsky, digamos, en un periodo de semanas. Este hombre se muestra muy activo y entrega casas, imprentas, entrega militantes, etcétera, 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 hasta que es detectado, juzgado y fusilado. O sea que ahí bueno, ya tenemos 2 casos y alguno más, ¿no? Dentro de Montoneros también. Sí, hay muchos, hay muchísimos casos. Hay casos donde que no es estrictamente un doblaje, pero también se da digamos, este hecho yo lo menciono no como ejemplo de traición propiamente dicho o de doblaje, sino es el destino que corre uno de los protagonistas del asalto a Formosa, un tal Tonio, ¿no? Tonio, exactamente. Digamos, un tipo de la columna norte, muy aguerrido, que, digamos, bajo presiones reales, decide, y que, digamos, participa en el secuestro de los Born, y también participa en el cobro de rescate en Suiza y en el depósito de parte de esa guita en una caja de seguridad suiza. Años después el tipo es, ¿cómo se llama?, capturado por la Marina y lo envían a Suiza en busca de esa guita. Yo lo nombro ese caso porque, digamos, fue un caso público, ya que, no contentos con
conseguir esa guita, los marinos deciden también hacer una operación de prensa que consistió en simular una conferencia de prensa de una presunta facción disidente de montoneros. Entonces dan una conferencia de prensa en un hotel español en el cual Tonio dice que la represión en Argentina es un invento de montoneros, bla, 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 algo que no resultaba muy creíble. Al tomar la palabra el otro montonero arrepentido, que a su vez tenía, estaba enmascarado, a diferencia de Tonio, que estaba a cara descubierto, dice: yo entré a la organización subversiva, y ahí se cayó toda la impostura, se desplomó toda la impostura, ¿no? Claro. Y ese resultó ser ese otro montonero arrepentido. Encapuchado. Era encapuchado, era el teniente de navío Miguel Ángel Benassi. Conocido siniestramente. Contanos un poco la cocina del libro, ¿no? ¿Cómo hiciste este libro? ¿Cómo se hizo? Que sé que hay muchas entrevistas. Sí, hay muchísimas entrevistas. Este libro, empezó a cocinarse hace mucho, cuando tal vez yo no tenía muy en claro cómo venía esta historia, pero este libro, además de haber accedido a documentación, en algunos casos hasta ese momento inédita, como ser el caso de la Directiva 404, que es el documento por el cual la orden de combate para iniciar las operaciones represivas. La Peugeot, como decías vos. La Peugeot. La Peugeot, claro, porque se llama Directiva 404, sí. Por eso le pusieron la Peugeot. Accedí al archivo completo de Arancibia Clavel. Arancibia Clavel, quien, repetimos, era el nexo entre la DINA y el batallón 601, cae en cana en medio del conflicto por el Beagle. Cae en cana por una obviedad, ser el espía oficial de Chile en Argentina. Y le encuentran un archivo con todos los radiogramas que mandó al servicio exterior de la DINA desde 1974 hasta ese momento, que era 1978. Detalles impresionantes. Entre esos detalles estaba el relato de la relación de Macera con Graciela Alfano, ¿no? Razón por la cual los de la Armada se enojaron mucho y fueron a su lugar de detención a interrogarlo, y de paso le rompieron todos los dedos al pobre Arancibia Clavel. Pobrecito. Ese archivo es encontrado muchos años después por Mónica González, la periodista chilena, arrumbado en un depósito de tribunales, ¿no? Y yo me valí de ese archivo. ¿Y ahí está lo de Prats también en ese archivo? Ahí está lo de Prats, que dicho sea de paso, sucedió a 20 metros de donde yo vivía en aquel momento, ¿no? Sucedió a 20 metros de mi casa, yo me acuerdo perfectamente. Recordemos una bomba en el auto, ¿no? Exactamente. Que mató a él y su mujer. Exactamente. General leal a Allende. Allende, fue ministro del Interior de Allende y su posible candidato a vicepresidente en las siguientes elecciones. Pero y también, más allá de entrevistar a un montón de militantes y jefes sobrevivientes de las organizaciones armadas, también logré entrevistar a muchos militares, como Españadero, desde luego, el capitán Vergés, Jardindegui, el general Dalatea, etcétera, etcétera, etcétera. Y es impresionante como las descripciones de los militares sobre determinados hechos encajan a la perfección con el relato de los militantes o los jefes sobrevivientes sobre esos mismos hechos. Es impresionante. No hay disonancia, digamos. No hay disonancia, porque, yo no me refiero a ideas políticas. Al hecho, estamos hablando del hecho. A hechos. Y incluso, voy a contar una anécdota que yo no la incluía en el libro, pero
yo hace muchos años había entrevistado a Perdía, ¿no? A quien volví a entrevistar para este libro. Y me contó de un encuentro que tuvo con Jardindegui pocos días después de que fue secuestrado Roberto Quieto, que era un dirigente de Montoneros, ¿no? Esa reunión fue de película, ambos fueron a Puerto Madero cuando era un sórdido, un baldío. Un baldío, con edificios lleno de palomas. Lleno de palomas. Perdía se va al coche Jardindegui, ambos estaban calzados, bueno, la conversación es muy ríspida, Perdía en realidad quería ver si se podía negociar por Quieto, desde luego esa negociación estaba descartada, y ahí Jardindegui dice que no solo Quieto, sino que ningún cadáver parecía, porque todo lo que conocieron ustedes hasta ahora fueron dictablandas, y esto, digamos, presagiaba lo que iba a ser el asunto. Recordemos que estamos hasta finales del 75. Exactamente, a finales del 75. Bueno, así termina la reunión, y cuando lo voy a ver a Jardindegui me cuenta lo mismo, pero, digamos... Agrega. No, dentro de su desvarío por la edad, pensaba que era Osatinsky, ¿no? El otro, ¿no? Mirá. Pero me cuenta la misma escena. Yo después lo voy a ver nuevamente, tiempo después, a Perdía, para entrevistarlo, porque había sacado un libro. Claro. Y me dice, te voy a contar el final de esa historia. Y le digo, bueno. Entonces me cuenta que hace unos años, Perdía, que es abogado, estaba en tribunales litigando no sé qué, y estaba esperando el ascensor, y cuando baja el ascensor, entre la gente que estaba en ese ascensor, donde generalmente hay 20 personas, lo bajan a Jardindegui en una silla de ruedas, que fue a declarar por alguno de sus juicios, y los dos se miraron en ese momento, y bueno, después cada uno siguió su camino. Sí, impresionante, ¿no? ¿Y qué pudiste saber de Quieto? Mirá, de Quieto no es un tema que nosotros que yo... Está fuera del libro, ¿no? Porque no es nada que ver, pero digo... pero es muy raro lo que sucedió con Quieto. Yo sé que Quieto tenía algunos problemas políticos con el resto de la conducción nacional. Disidencias, digamos. Algunas disidencias porque, digamos, veía la derrota con más claridad que otros. Era un hombre más grande que el resto de la conducción nacional. Y muy formado. Y muy formado, y además más experimentado, ¿no? También tenía problemas personales porque, digamos, su familia no lo acompañaba en su militancia, por lo tanto la protección y la seguridad que tenía que tener la familia de una persona tan comprometida resultaba difícil de sostener, ¿no? Razón por la cual comete la famosa imprudencia de ir, digamos, un sábado a una playa de Olivos con el resto de la familia, ¿no? Que es, a partir de eso, digamos, la historia oficial señala que Quieto habría hablado, cosa imperdonable para un jefe guerrillero, razón por la cual, después de pedir por él hasta en foros internacionales y con solicitadas firmadas por Sartre, por Coso, súbitamente fue condenado a muerte, aunque, digamos, también demasiado tarde, porque es de suponer que el pobre Quieto ya no vivía. Aparentemente, lo que se reconstruyó desde ese entonces y con la perspectiva histórica correspondiente, se podría decir que Quieto aguardó en silencio las primeras 24 horas para que se pudiese levantar todo lo que él pudiera cantar o conocer. De hecho, después de su detención no se registraron ningunos
allanamientos, ni ninguna desapariciones, ni ningunos golpes a la estructura de Montoneros demasiado notables como para presumir que Quieto realmente cantó. Lo que nunca se analizó, tal vez opacado por esta serie de circunstancias que yo acabo de relatar, fueron, digamos, tratar de saber cómo fue que Quieto cayó, ¿no? Claro. Digamos, ese es uno de los grandes enigmas que siguen persistiendo en esta ¿Por qué lo van a buscar ahí? Claro, y digamos, ¿Quién lo delató? Exactamente. ¿Quién lo delató? Continuamos con Ricardo Rajendorfer hablando de su último libro, Los Doblados. En ambos casos, ¿no? Lo de Formosa y lo de Montechingolo, hay cierta certeza, bueno, el caso de Montechingolo, absoluta certeza, y está la idea de dejar hacer, ¿no es cierto?, por parte del ejército y los golpistas que ya están trabajando, ¿no? Sí, aparentemente esa, digamos, habría sido concretamente la estrategia del Batallón 601 y del ejército en su conjunto. En ese sentido, esta historia llena de tiros, sí, llena de estruendos, podría dar la idea de que se trató de una guerra. Uh-huh. Yo no creo que haya sido así. Yo pienso que fueron episodios policiales de ribetes bélicos. Pero no fue una guerra porque si no eso ensombrería de algún modo la figura del terrorismo de Estado, ¿no? No, pero digamos, estamos viendo la estrategia de ellos, digamos, la estrategia de que les convenía absolutamente estos dos hechos, ¿no? Exactamente, exactamente, porque, o sea, la estrategia de ellos era, digamos, por un lado, utilizar políticamente el tema del flagelo subversivo, y por el otro lado le interesaba aniquilar la voluntad de combate y a sus combatientes, desde luego, de las organizaciones que podrían causar algún tipo de problemas reales a la estrategia militar de tomar el poder, ¿no? Un hecho muy importante, muy relevante, es el tema de Brigadier Capellini y cómo se decide que esa sublevación se termine. Podemos hablar un poquito de eso, ¿no? Claro, el Brigadier Capellini se rechifla, llamémoslo así, sí, en diciembre de 1975 desde la Brigada Aérea de Morón, Séptima ¿no? Brigada. Desde la Séptima Brigada. El tipo era, por un lado había un problema interno. La Fuerza Aérea en ese momento estaba comandada por el jefe militar, por el comandante más moderado, el Fautario. Fautario, ¿no? Fautario que más moderado, digamos, entre comillas. Claro. Más moderado entre comillas, claro, sí, o sea, imagínate lo que era el resto, ¿no? Claro. Exactamente. Sí. Y Capellini era un tipo que estaba a la derecha de Atila. Era un tipo que estaba a la derecha de Atila y se rechifla, y con reivindicaciones que desde luego coincidían con los de Videla. Pero es más, propone que Videla sea presidente. Propone que Videla sea presidente. Sí. Videla en ese momento estaba de gira en Venezuela, sí, como comandante en jefe del ejército. Y digamos, el equipo golpista se venía reuniendo desde hace muchos meses y planificaban todo con los civiles, ¿no? Recordemos, hasta ¿no? que este loco, digamos, con todos los civiles del grupo Perró, ¿no? Exactamente, exactamente. Hasta que digamos, aparece, digamos, con un rosario sublevado. Entonces, eso no coincidía, no era el momento. Entonces, deciden no solicitar su capitulación de inmediato, porque, digamos, lo utilizan como globo de ensayo, pero a los 3-4 días le dicen a Capellini basta, ¿no? Le muestran, mira, van a atacar tal día el cuartel de Montechingolo. Entonces, ahí Capellini
decide, o sea, se da cuenta de cómo son las cosas y se rinde, ¿no? Pero desde luego el libro, digamos, más allá del tema de la traición, describe de algún modo el desfile de las Fuerzas Armadas hacia el 24 de marzo. Claro. Así termina, efectivamente, vos lo decís muy claramente, ¿no? Como que ahí empieza. Exactamente. Ese 23 de diciembre, digamos, ya está, ¿no? Exacto. Además coincide con el otro día el discurso de Videla en Tucumán, donde da 90 días. Exacto. Que se cumplen exactamente el 24 de marzo, ¿no? Exactamente. Fue, digamos, coincide, creo que fue un día 24. Sí, el día 24, que son 90 días. Así que se cumplieron y los muchachos en ese sentido fueron muy cumplidos. Fue un trámite bancario. Exactamente. Cheque a 90 días. Y lamentablemente también la sensación que queda de cómo esa guerrilla fue absolutamente funcional al golpe con estas dos acciones, ¿no? Sí, desde luego fueron usadas. Estamos hablando de la conducción, básicamente, ¿no? Fundamentalmente de la conducción, pero y al hecho de que el ejército, o sea, las fuerzas represivas necesitaban, digamos, la construcción de un enemigo, De todas maneras, tanto en el aspecto militar como en el aspecto económico, el enemigo de los militares no eran las organizaciones guerrilleras, sino la sociedad misma. En el aspecto militar, la teoría de la guerra revolucionaria les señalaba de que para ahogar a las fuerzas beligerantes, y no eran fuerzas beligerantes, había que sacarle el agua al pez, como decían ellos, o sea, joder a la sociedad civil, porque ahí el enemigo encontraba su fortaleza. Recordemos que es una frase maoísta, ¿no? Exactamente. El pez en el agua, era lo que decía Mao, ¿no? Así que los tipos habían leído mucho, evidentemente. Exactamente. Decimos que hay que recordar a personajes como Ciris Villegas, ¿no? Que fueron los grandes gestores de la inteligencia contrainsurgente en Argentina, ¿no? Exacto. Y en el aspecto económico, digamos, el plan económico a llevar adelante implicaba la reducción y hasta física de la sociedad civil. Particularmente de todo el movimiento sindical, que fue el gran enemigo, ¿no? Sin ninguna duda. Exacto. No la guerrilla, que fue rápidamente, como no podía ser de otra manera, aniquilada, ¿no? Sí. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por visitarnos y... No, fue un placer. Muy recomendable Los Doblados, se lo recomendamos absolutamente. Hasta la próxima, nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 14, como siempre en Historia de Nuestra Historia. Historias de Nuestra Historia. Conducción, Felipe Piña.